Mis estimados y estimadas estudiantes, nuevamente tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Mi nombre, licenciado en Administración de Empresas, Ramiro Paucara, catedrático del Instituto Tecnológico Don Bosco y de la Universidad Pública del Alto. Muy bien, en este sentido voy a explicar, continuando con la temática de las medidas de tendencia central, en este momento ahora voy a explicar la mediana de tabulación discreta y la mediana de clasificación de datos. Para ello voy a hacer una parte introductoria teórica para posteriormente aterrizar en los ejercicios modelos. Muy bien, la mediana de tabulación discreta. En la mediana de una tabulación discreta de datos, se debe verificar que la tabla incluya la columna de frecuencias acumuladas. O sea, en este ejemplo se refiere a esta tabla, ¿no? Debemos asegurarnos que en una tabla de distribución de frecuencias tiene que estar las frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Entonces aquí tenemos las frecuencias acumuladas. Muy bien. Para obtener la mediana se calcula n medios, ¿no? N medios, que es el número total de datos, hay que agarrar el número total de datos y dividirlo entre 2. Entonces, en primera instancia se calcula n medios, luego se compara este cociente, es decir, la división de n entre 2, con las frecuencias, se compara con las frecuencias acumuladas, con esta columna, ¿no? Buscando el inmediato superior f sub i, comparando, se presentan dos casos. En esta mediana de tabulación discreta, comparando n medios, vamos a chocarnos, si vale el término decirlo, con dos casos. Con este primer caso, cuando n medios es menor a f sub i, entonces la mediana es igual a x sub i. Y con este segundo caso, si n medios es igual a f sub i, entonces la mediana es igual a x sub i más 1 dividido entre 2. Sin embargo, para poder comprender estos dos casos, vamos a resolver también dos modelos de ejercicios. Muy bien, en el ejemplo número 1 nos dice, los números 2, 3, 4 y 5 se reiteran 10, 16, 13 y 11 veces respectivamente. Calcular la mediana, esa es la orden. Muy bien, dibujamos nuestra frecuencia o nuestra tabulación discreta de datos, nuestro cuadro de distribución de frecuencias, y ordenamos, ¿no? 2, 3, 4, 5 son los datos, ¿no? Ahí está, 2, 3, 4, 5 son los datos. Y dice que se reiteran, por lo tanto, esos van a ser las frecuencias. Se reiteran 10, 16, 13 y 11 veces respectivamente. Muy bien, entonces acá lo primero que tenemos que hacer, antes de sacar la mediana en este ejemplo de tabulación discreta, tenemos que, antes de sacar la mediana, vuelvo a reiterar, tenemos que determinar las frecuencias absolutas y el número total de datos, que es n. En este sentido, si sumamos 16 o 10 más 16 más 3 y más 11, nos va a salir 50, ¿no? n nos va a salir 50. Por otro lado, las frecuencias acumuladas, el f sub 1, ¿no? Para hallar f sub 1 se va a repetir 10. Y para llenar o completar los otros datos de las frecuencias acumuladas, vamos sumando en zigzag. 10 más 16, 26. 26 más 13, 39. Y 39 más 11, 50, ¿no? De tal forma que este dato, que es 50, ¿no?, coincide con el número total de datos. Muy bien, ahora, ¿cómo determinamos la mediana? Primero tenemos que determinar n medios, eso es lo que nos dice, ¿no? Ese es el primer paso, tenemos que determinar n medios. Por lo tanto, vamos a decir que en este caso n medios es igual, permítanme por favor anotarlo de una manera más clara. Muy bien, bueno, más o menos, ¿no? N medios, ¿no?, es igual a, esta n es 50, por lo tanto reemplazamos 50 dividido entre 2, ¿no? 50, en lugar de n estoy reemplazando 50 y lo dividimos entre 2. Por lo tanto, acá vamos a tener el siguiente resultado. 50 dividido entre 2, no es necesario utilizar calculadora, nos sale 25. Muy bien, n medios es 25. Ya hemos determinado n medios. Ahora tenemos que buscar tenemos que determinar ahora si pertenece al primer caso o al segundo caso. Entonces, este dato de 25 tenemos que compararlos con las frecuencias acumuladas. Tenemos que determinar si 25 es menor a una de estas frecuencias acumuladas o es igual a una de estas frecuencias acumuladas. Si ustedes ven, 25 es menor a 26. Por lo tanto, ese n medios, que es 25, es menor a f sub i. Es decir,
es menor a f sub 2. 25 es menor a 26. Por lo tanto, decimos acá, 25 es menor a 26, ¿no? N medios es menor a f sub i. Por lo tanto, este 26 para nosotros, ¿no? Va a ser igual a f sub 2. A f sub 2. Muy bien, ya tenemos, hemos determinado n medios que es menor a una de estas f sub i, que en este caso es f sub 2 igual a 26. Ahora nos dice entonces m, es decir, la mediana va a ser x sub i. En este caso vamos a decir entonces, ¿no? Entonces, la mediana es igual a, esta i es 2, ¿no? Ahí está, es 2. Por lo tanto, va a ser x sub 2. X sub 2. ¿Eso qué implica? Que la mediana se encuentra, o que la clase de la mediana se encuentra en esta fila, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto es la mediana? ¿Cuánto es la mediana? ¿No? Mil disculpas. La mediana, por tanto, la mediana, es decir, x sub 2, ¿cuánto es? 3. Es 3. Y lo encerramos, con las disculpas del caso, por favor, en un recuadro. Por lo tanto, la mediana es igual a 3. Vuelvo a reiterar. ¿Qué se hace para resolver este tipo de ejercicios? Primero determinamos n medios. En este caso, n medios es n, en este caso es 50, dividido entre 2, ¿cuánto nos sale? 25. Ese 25 tenemos que compararlo con una de las frecuencias acumuladas, ¿no? Si es menor o es igual a una de estas frecuencias acumuladas. En este caso, 25 hemos determinado que es menor a 26. Por lo tanto, ese 26 para nosotros es f sub 2. Entonces, la mediana se encuentra en esta fila, ¿no? En esta fila. Específicamente, la mediana es x sub 2 igual a 3. ¿No? Entonces decimos acá, la mediana es igual a x sub i. En lugar de x sub i, vamos a colocar x sub 2, ¿no? Por esto, precisamente porque la frecuencia 2, ¿no? Hemos determinado que a través de la frecuencia 2, que se encuentra acá la mediana. Por lo tanto, en vez de x sub i, colocamos también 2, el número 2, x sub 2. Por lo tanto, la mediana es 3. ¿No? Muy bien, ahora vámonos al segundo caso. Para ello, he podido, digámosle así, representar o presentarles este ejercicio para que se pueda comprender el segundo caso. Nos dice, ejemplo 2, calcular la mediana de la siguiente tabulación discreta. Estos son los datos y como en la teoría nos dice que necesariamente necesitamos las frecuencias absolutas. Entonces vamos a completar aquí los datos. En este caso, si sumamos 1, primero la sumatoria de las frecuencias para determinar n. ¿Cuánto es 1 más 3? Es 4. 4 más 4, 8. 8 más 5, 13. 13 más 2, 15. 15 más 1, 16. Ahora completemos las frecuencias acumuladas. Por favor, me ayudan a completar las frecuencias acumuladas. El primer dato siempre se repite. Luego vamos sumando en zigzag hasta llegar al último dato de la frecuencia acumulada. 1 más 3, 4, 4 más 4, 8, 8 más 5, 13, 13 más 2, 15, y 15 más 1, 16. Muy bien, ahora para determinar si pertenece al primer caso o al segundo caso, tenemos que sacar n medios, ¿no? Obtener n medios. En este caso vamos a decir que n medios, a ver, veamos, es igual a, en lugar de n, ¿cuántos reemplazamos, jóvenes y señoritas? 16, ¿no? Todo esto entre 2. Por lo tanto, ¿esto cuánto nos sale? 16 entre 2 nos sale 8. Muy bien, ahora este 8 tenemos que compararlo con una de estas frecuencias acumuladas, ¿no? Y determinar si pertenece al primero o al segundo caso. Entonces busquemos 8. 8 es menor o igual a, es igual a 8. Este 8 que hemos obtenido, este n medios 8 que hemos obtenido, es igual a este 8 de f sub 3, ¿no? Este 8 es de f sub 3. Entonces, 8 es igual a 8. ¿Dónde se encuentra entonces la clase de la mediana? En esta fila.
¿Cuál va a ser, por lo tanto, la mediana? ¿No? ¿Cuál va a ser, por lo tanto, la mediana? Aquí tenemos que aplicar esta fórmula, ¿no? Tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces, apliquemos la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Por si acaso se va a incluir a este número más, al 21, mientras vayamos trabajando. Enseguida les digo por qué. Entonces, acá está la clase de la mediana y vamos a reemplazar en esta fórmula. Y vamos a decir que la mediana, ¿no? Que la mediana es igual, en lugar de x sub i, ¿cuánto reemplazamos? ¿No? Para nosotros x sub i va a ser este x sub 3, que es 20, ¿no? Que es 20. O, dicho de otra forma, también lo podemos trabajar de esta forma. Para nosotros x sub i es x sub 3. Más, nos dice, ¿no? X sub i más 1. En otras palabras, x sub 3 más 1, ¿no? Todo esto dividido entre 2. Listo. Para nosotros, ¿cuánto es en este caso, x sub 3? ¿Cuánto es x sub 3 para nosotros? X sub 3 es 20. Más, ahora nos dice x sub 3 más 1. ¿Cuánto es x sub 3, x sub 3 más 1 para nosotros? O si no, lo podemos trabajar de esta forma también. No hay problema, no hay ningún inconveniente. Lo podemos trabajar de esta forma, ¿no? X sub 3 se mantiene, más x sub 3 más 1, nos dice 3 más 1, ¿cuánto es? 4, entonces sería x sub 3 más x sub 4, todo esto dividido entre 2. Para nosotros, ¿cuánto es x sub 3? Aquí está, es 20, más, ¿cuánto es x sub 4? Es 21, ¿no? Todo esto lo dividimos entre 2. ¿Cuánto es 20 más 21? Es 41, y dividido entre 2, ¿cuánto nos sale? Agarramos la calculadora, 20 más 21 igual a 41, dividido entre 2 nos sale 20.5. Entonces, vamos a decir que la mediana, en este caso, es igual, ¿no? Acá es el entonces, aquí vamos a decir, por lo tanto, la mediana es igual a 20.5. Esa es la mediana. En síntesis, ¿no? Para terminar de explicarles este ejercicio pertenece al segundo caso. ¿Por qué? Porque n medios, ¿no? Reemplazando en lugar de n, reemplazamos 16. Dividido entre 2, ¿cuánto nos sale? 8. Este 8 tenemos que compararlo con una de las frecuencias acumuladas. Le hemos comparado y este 8 es igual a este otro 8 de la frecuencia 3, ¿no? Es igual a ese 8 de la frecuencia 3. Por lo tanto, la clase de la mediana se va a encontrar acá, pero como en la fórmula nos pide también x sub i más 1, se va a incluir este número más que es el 21. Por lo tanto, reemplazamos los datos, ¿no? En esta fórmula. Para nosotros x sub i, ¿cuál va a ser? Va a ser x sub 3. ¿Por qué? Porque aquí tenemos f sub 3, nos estamos orientando de este 3, ¿no? Entonces, x sub i va a ser x sub 3 más, ¿no? Nos dice x sub i, entonces colocamos el 3, más el 1 de la fórmula, más 1. X sub 3 se mantiene tal cual está. 3 más 1, ¿cuánto es? 4, ¿no? En lugar de x sub 3, ¿cuántos reemplazamos? 20. Y en lugar de x sub 4, ¿cuántos reemplazamos? Aquí está x sub 4, 21. Y por fórmula, 20 más 21 tienen que sumarse, lo dividimos entre 2, nos sale 41. 41 dividido entre 2 nos sale 20.5, que sería la mediana, ¿no? Hasta aquí la primera parte de la explicación. Espero que se haya comprendido, mis estimados y estimadas estudiantes. Muy bien, continuando con la resolución de ejercicios, ahora en este caso con la mediana de clasificación de datos, vamos a nuevamente hacer una pequeña introducción teórica y posteriormente vamos a aterrizar en un ejemplo. No nos olvidemos que en la tabulación discreta no tenemos límite inferior ni límite superior, ¿no? En cambio, en una clasificación de datos sí tenemos límite inferior, límite superior, ya tenemos una marca de clase, una amplitud de clase, ¿no? Esa es la diferencia entre una tabulación discreta y una clasificación de datos. Vuelvo a recalcar,
En una tabulación discreta no tenemos límite inferior ni límite superior, ni mucho menos la amplitud del intervalo. En una clasificación de datos sí tenemos, ¿no?, un límite inferior, tenemos límite superior, tenemos la marca de clase, tenemos la amplitud de clase, ¿no?, muy aparte de las frecuencias absolutas y de las frecuencias acumuladas. Para resolver este tipo de ejercicios, primero tenemos que completar los datos que están digamos, vacantes en este ejemplo. Sin embargo, empecemos con la parte introductoria. Mediana de clasificación de datos. Para calcular u obtener la mediana de una clasificación de datos, previamente se determina la clase de la mediana, que es aquella clase donde se encuentra la mediana. Entonces tenemos que determinar en qué fila se encuentra la clase de la mediana, ¿no? Para ello se calcula, igual que en los anteriores dos ejemplos, se calcula n medios, ¿no?, buscando la frecuencia acumulada f sub i inmediata superior a este valor. Calculamos n medios y tenemos que buscar en las frecuencias acumuladas cuál es el inmediato superior a ese n medios en el caso de clasificación de datos. En el caso de clasificación de datos, a diferencia de tabulación discreta, solamente tenemos que buscar una frecuencia acumulada que sea superior a n medios, ¿no? Ya no como en el caso anterior donde teníamos menor a f sub i igual a f sub i, no. Acá solamente tenemos que primero determinar n medios y luego buscar un inmediato superior dentro de las frecuencias acumuladas. Muy bien. Este f sub i, o sea, esa frecuencia acumulada a la clase de la mediana, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, para ello se calcula, nos dice n medios, buscando la frecuencia acumulada f sub i inmediata superior a este valor. Este f sub i corresponde a la clase de la mediana, ¿no? Entonces vamos a buscar ese inmediato superior a n medios dentro de las frecuencias acumuladas, la encontramos, y donde encontramos, esa va a ser la clase de la mediana. Luego se emplea la fórmula que vemos acá, límite inferior más n medios menos f sub i menos 1 dividido entre f sub i menos f sub i menos 1 por c sub i, que es la amplitud de clase. Entonces, ustedes dirán, ¿pero qué significa inf? L-inf es el límite inferior de la clase de la mediana. Esta n es el número total de datos, ¿no? Esto. F sub i es la frecuencia acumulada de la clase de la mediana, que la vamos a determinar a través de n medios. F sub i menos 1, o sea, este F sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana, ¿no? Eso lo vamos a explicar con este ejercicio, para que se comprenda mejor. C sub i es la amplitud del intervalo de la clase de la mediana, ¿no? C sub i va a ser uno de estos intervalos, ¿no? Pero con un ejemplo se aclara todo el panorama. Ejemplo, nos dice calcular la mediana de la siguiente clasificación de datos. Vamos a, en primera instancia, completar los datos que nos faltan en este cuadro de distribución de frecuencias, ¿no? Completemos. ¿Cómo hallamos la marca de clase? ¿Cómo hallamos la marca de clase? Sumando 40 más 46, el límite inferior más el límite superior, y dividiéndolo entre 2. Entonces sumamos 40 más 46 es igual a 86, dividido entre 2 nos da 43. Lo propio hacemos acá. 46 más 52 igual a 98, dividido entre 2 nos sale 49. Lo propio acá, 52 más 58 dividido entre 2 nos sale 55. Por favor, ustedes corroboren los datos que estoy obteniendo con sus calculadoras. 58 más 64 me sale 122, dividido entre 2 me sale 61. Y finalmente 64 más 70 igual a 134 dividido entre 2 me sale 67, ¿no? Entonces esos son los datos que he obtenido. Permíteme corroborar. 40 más 46 dividido entre 2, 43, perfecto. 46 más 52 dividido entre 2, 49, perfecto. 52 más 58 dividido entre 2, 55, perfecto. 58 más 64 dividido entre 2 me sale 61, perfecto. 64 más 70 dividido entre 2 me sale 67. Muy bien, perfecto, hemos podido corroborar esos datos. Ahora determinemos la amplitud de clase, que es sencillo, ¿no? Vamos a recordar.
¿Cuál es la amplitud de clase? La diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. En este caso, 46 menos 40, ¿cuánto es? 6. 52 menos 46 sigue siendo 6. 58 menos 52 sigue siendo 6. 64 menos 58 también es 6. Y finalmente 70 menos 64 es 6, ¿no? Ahora, estos son los datos de las frecuencias absolutas y vamos a sumar para determinar cuánto es n, ¿no? El número total de datos, esta n, ¿no? El número total de datos. Sumamos 4 más 5, 9, 9 más 7, 16, 16 más 6, 22, 22 más 3, 25. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Muy bien, entonces es 25. Ese es el dato que he podido obtener, ¿no? 25. Muy bien. Ahora, las frecuencias acumuladas. El primer dato siempre se repite, entonces f sub 1 va a ser 4, 4 vamos sumando en zigzag, que es una forma de poder completar las frecuencias acumuladas. 4 más 5, 9, 9 más 7, 16, 16 más 6, 22 y 22 más 3, 25, ¿no? Muy bien, ahora vamos a reemplazar todos los datos que sean necesarios en esta fórmula, ¿no? En la fórmula de la mediana para una clasificación de datos. Vuelvo a copiar esta fórmula tal cual está y empiezo primero a buscar los datos que necesito. En este caso voy a necesitar n medios, ¿no? Y es que es muy necesario primero determinar n medios, como les decía hace un momento. N medios, ¿a qué va a ser igual acá? N medios, en lugar de n, ¿cuánto vamos a reemplazar? 25, ¿verdad? 25, eso, ahí está, n es igual a 25, entonces en lugar de n medios, 25, lo dividimos entre 2, estoy determinando este n medios de la fórmula, ¿no? 2, por lo tanto, acá, ¿cuánto es 25 dividido entre 2? Elemental, 12.5, ¿no? O pueden colocar también 12,5, yo lo voy a poner como 12.5. Muy bien, f sub i, tenemos que comparar ese n medios con una de las frecuencias acumuladas, o con las frecuencias acumuladas que tenemos acá, pero esa frecuencia acumulada tiene que ser superior a n medios. En este caso, ese dato de la frecuencia acumulada tiene que ser superior a 12.5. Por lo tanto, buscamos 12.5, 12.5, el inmediato superior de 12.5, ¿cuál es? No es 4. Tampoco es 9. El inmediato superior de 12.5 es 16. Por lo tanto, la clase de la mediana se va a encontrar acá, mis estimados y estimadas estudiantes. Acá, en esta fila, en esta fila, ¿no? Se encuentra en esa fila. Muy bien. Entonces, f sub i, en este caso va a ser para nosotros f sub 3, ¿no? Y ese f sub 3, el valor de f sub 3, ¿cuánto es? 16. Así de esa forma, miren, hemos podido obtener también f sub i. Ese dato f sub i para nosotros es f sub 3 igual a 16. Ahora tenemos que determinar f sub i menos 1. Ahí está en la fórmula. Tenemos dos veces f sub i menos 1, f sub i menos 1. ¿Cuánto será f sub i menos 1? I es 3. Entonces reemplazamos ahí 3. Menos 1 de la fórmula es f sub 3 menos 1. ¿Y 3 menos 1 cuánto es? 2. Por lo tanto, f sub i menos 1 había sido f sub 2. ¿Y dónde está f sub 2? Ah, acá. F sub 2 es igual a 9. Por lo tanto, esto también va a pertenecer a la clase de la mediana, ese dato, ¿no? F sub 2 es igual a 9. Muy bien, ¿qué más nos falta? C sub i, que es la amplitud de clase. ¿Cuál va a ser para nosotros ese dato? Será, aquí todo se repite, ¿no? Entonces, esa C sub i es para nosotros C sub 3, ¿no? Porque aquí está la clase de la mediana. Entonces, esta C sub i para nosotros es C sub 3, ¿no? C sub 3 y C sub 3 es igual ¿a cuánto? Es igual a 6. Ahora, muy bien, ya tenemos casi todos los datos para reemplazar acá. ¿Cuánto es el límite inferior? El límite inferior tiene que estar acá, en la clase de la mediana. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Pero la clase de la mediana está acá. Por lo tanto, 52 es el límite inferior de la clase de la mediana. Este 52 nos sirve como dato. Entonces aquí vamos a colocar límite inferior 52. Vuelvo a recalcar, ¿no? El límite inferior, este linf es igual a 52. ¿Y por qué no 58? Porque este 58 es el límite superior y lo que nos pide en la fórmula es el límite
inferior. Entonces es 52. Ahora lo que corresponde, mis estimados y estimadas estudiantes, no tenemos por qué complicarnos, es simplemente reemplazar todos estos datos en la fórmula, ¿no? Reemplacemos. Límite inferior, ¿cuánto es? Es 52. Más, permítanme por favor, más n medios, ¿cuánto hemos hallado? 12.5. En la fórmula, ¿qué viene? El signo menos. ¿Cuánto hemos hallado? F sub i menos 1, ¿cuánto es? Es 9, ¿no? Ahí está, F sub i menos 1 es igual a 9. Muy bien, continuamos. ¿Cuánto es F sub i? F sub i, ahí está, es F sub 3 igual a 16. Menos, ahora la fórmula nos pide F sub i menos 1, eso ya sabemos que es también 9. Y nos dice la fórmula que tiene que estar multiplicado por C sub i. Y C sub i para nosotros es 6, ¿no? Por decirlo así, tiene que estar multiplicado, ¿no? Ahí, multiplicado por 6. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos sale? Tenemos que hacer cálculos, ¿no? Número 52 se mantiene. Y vamos a trabajar en esta parte. ¿Cuánto nos sale? En total, vamos a trabajar con calculadora científica que es más práctico. Sumamos, voy a abrir paréntesis, 12.5 menos 9, ¿no? Esto lo voy a dividir entre, abro paréntesis, 16 menos 9 también. Y esto es el resultado, lo voy a multiplicar por 6 y me sale 3. 3, mis estimados estudiantes, ¿no? Vamos a colocar más todo este resultado, me sale 3. Por lo tanto, ¿cuánto es 52 más 3? 52 más 3, mis estimados y estimadas estudiantes, es igual a 55. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Entonces, la mediana es igual a 55. La mediana es igual a 55 de esta clasificación de datos. La mediana es 55. Bueno, mis estimados y estimadas estudiantes, la clave es encontrar la clase de la mediana, es decir, en qué fila se encuentra la mediana y posteriormente vamos reemplazando, ¿no? Cada uno de los datos en esta fórmula, ¿no? Elemental. Muy bien, mis estimados y estimadas estudiantes, espero que se haya comprendido la explicación y con esto estaríamos concluyendo esta parte de las medidas de tendencia central. Muchas gracias por su atención.